Para mí es un placer estar en esta casa, que además ya también siento como mía, y estar con mis hermanos de las penas y también con mis hermanos de la Divina Pastora, que vamos caminando en ese proceso de coronación canónica, que no es una cosa exclusiva de la congregación, sino que en definitiva pertenece a la Iglesia diocesana, porque todos somos Iglesia. Y me parece pues que este es un bonito momento de encuentro y de hermandad entre una cofradía de pasión y una cofradía de gloria, que vamos caminando juntos, porque todos formamos parte de la misma iglesia que peregrina en Málaga. Precisamente saben ustedes que estamos en medio de un sínodo. La Iglesia Universal tiene un sínodo sobre la sinodalidad, que parece un trabalenguas, ¿no?, pero que viene un poco a recuperar uno de los elementos distintivos de la Iglesia primitiva, que era ese caminar juntos como pueblo de Dios. Pues yo creo que aquí también estamos haciendo vida, ¿no?, esto que es caminar juntos como cofrades, como cristianos, ¿no? Entonces, bueno, es una alegría este momento de hermanamiento. También a mí siempre, cuando hay un momento formativo en las cofradías, pues lo vivo como un momento de gozo, porque es verdad que, y no se puede tapar el sol con un dedo, la formación en el ámbito cofrade, como todo, es mejorable, como todo. Pero es verdad que a mí me decían unos amigos cuando empecé en esto, hace ya unos añitos, me decían: Andrés, si no te pones unos bordados e incienso, no vaya a verte nadie, ¿no? Y si no hay una banda de por medio, tampoco. Pero al final la realidad se impone, y yo siempre he tenido la esperanza de que esto no es así. Yo muchas veces digo, claro, en los cofrades no se dan momentos de formación porque el cofrade no quiere o porque no se le dan alternativas, no se le dan espacios, no se le dan propuestas. Porque en mi experiencia personal he podido ver que a poco que se ofrecen espacios de diálogo, a poco que se ofrecen unos momentos de poder profundizar en la fe, los cofrades responden, ¿no? Además, ustedes hoy aquí están haciendo algo que ya el apóstol Pedro nos pedía en una de sus cartas. Él decía: estad siempre dispuestos a dar razones de vuestra esperanza. Nosotros debemos tener una cosa clara: ya no vivimos en una sociedad cristiana, somos una sociedad postcristiana. Esto, como todo, tiene sus aspectos positivos y negativos. Es decir, aspectos negativos, evidentemente, digamos, el papel hegemónico que ejercía el cristianismo en la cultura occidental está en claro retroceso, eso es innegable. Ese asidero de cristianismo sociológico se ha perdido también, y los que somos docentes podemos verlo, ¿no? Es decir, cuando nos vienen las nuevas generaciones, hay cosas que para nosotros son casi de cultura general, o que ya no se conocen. Esto le pasó a un compañero mío, no a mí, porque entonces ya me hubiera caído en una depresión profunda, pero a un compañero le preguntó a un alumno: profe, ¿y cómo murió Jesús? Hemos llegado a ese punto, ¿eh? ¿Cómo murió Jesús? Tú dices: hombre, en el Parque San Antonio no, con su tarjeta de Esla de viejecito, me da a mí que no. Y a poco que te dé un paseo por Málaga vas a encontrarte spoilers, ¿no?, de cómo murió el Señor. Pero esto está sucediendo. Entonces, es una realidad innegable que nosotros, los cristianos comprometidos, cada uno en la medida de sus posibilidades, vamos a ser cada vez menos. Pero yo lo veo como una oportunidad también, como una oportunidad de purificarnos de adherencias, de inercias y de elementos que vienen, en cierto modo, a desvirtuar la esencia de la fe cristiana. No hay que tenerle miedo a ser una minoría. De hecho, el Señor empezó con 12. Tampoco, no creo que vayamos a terminar siendo 12, pero podría ser. El Señor empezó con 12 y se nos pide que seamos como la levadura en la masa, ¿no?, o como el grano de mostaza, que mis alumnos, como son muy urbanitas, como todos nosotros ya, no saben cómo es un grano de mostaza. Yo me acuerdo, no sé si Rubén también, en sinópticos nos traían el grano de mostaza para que lo viéramos. Y es nada, como el granito de arena, ¿no?, muy pequeño. Pero sin embargo, cuando crece, es un señor arbusto. Tú dices: ¿cómo de una cosa tan chica ha salido? Esa es la dinámica del reino. De modo que nosotros debemos permanecer esperanzados en esa dinámica de seguir al Señor contracorriente. Hoy día yo creo que lo más antisistema que hay es ser cristiano, y ya no digamos católico practicante, ¿no? Eso ya hoy día te convierte en un espécimen curioso.
Bien, pues hoy mi intención es, no extenderme tampoco mucho, hacer un breve repaso por los dogmas marianos y la realeza de María. Es muy de agradecer esta buena disposición de ustedes, que son todos unos santos varones y santas mujeres, porque normalmente un cristiano tiene la tentación de caer en lo que yo llamo el cristiano viejo. Con cristiano viejo no me refiero a la edad, porque todos ustedes yo creo que son del grupo joven, ¿no? Más o menos. Con cristiano viejo nos referimos a lo que Santa Teresa en su época, en el siglo XVI, se decía, había una distinción entre cristiano nuevo y cristiano viejo. El cristiano viejo era el de pura sangre y el cristiano nuevo era el converso. Pues muchas veces nosotros decimos, pero bueno, si yo he echado los dientes en la cofradía, si yo soy cristiano desde chiquitito, ¿qué me van a enseñar a mí yo ya que yo no sepa, ¿no? Pero se nos olvida que nosotros vivimos muchas veces de las herencias del pasado y seguimos llevando el traje de la primera comunión puesto, que con 10 años nos queda muy gracioso, pero con 40 es inquietante. Entonces, si el ser humano a nivel general tiene un desarrollo madurativo integral, de hecho los psicólogos hablan de las inteligencias múltiples, ¿no? La afectiva, la espacial, la matemática, la lingüística, etc. Si nosotros vamos madurando en la vida de forma armónica o en lo que debiera ser, ¿cómo es posible que no maduremos tampoco en la fe? La fe se queda como en un limbo, estancada, viviendo de esas rentas del pasado, que al final terminan agotándose, ¿no? Bien, pues vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de la salvación en clave mariana, María en el misterio de la Trinidad. Una de las cosas que hay que tener claro es que no se entiende la figura de María ni de su papel en la historia de la salvación si no la encuadramos en el misterio de la Santísima Trinidad. Esas son como las coordenadas básicas para entender a María de Nazaret. Les traigo aquí un fragmento que escribió el entonces cardenal Ratzinger, posteriormente Papa ya emérito Benedicto XVI, que dice: sin María, la entrada de Dios en la historia no llegaría a su meta, por cuanto no alcanzaría la declaración del credo, que Dios no es únicamente un Dios en sí y para sí mismo, sino un Dios para nosotros. Esto es lo importante. Dios no es un ser solitario, encerrado sobre sí, sino que Dios es un misterio de amor, en griego se dice perijóresis, que es esa danza amorosa de la Santísima Trinidad, que se desborda hacia afuera. Es tanto la naturaleza divina, es tanto amor, que se desborda hacia afuera, y ese ad extra es la creación del cosmos, ¿no? Y esa creación del cosmos tiene como función principal dar lugar a toda la vida que se ha generado en este cosmos evolutivo, pero muy especialmente al ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios y llamado por pura gracia a compartir la propia vida divina. Esa es la salvación, compartir la vida de Dios. María es arquetipo y modelo de esto que vamos a ir viendo. Empezamos con el primer dogma oficialmente proclamado, la maternidad divina. El dogma de la maternidad divina fue proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431 y después fue ratificado por concilios ecuménicos como Calcedonia, Constantinopla, hasta llegar incluso al Concilio Vaticano II, que vuelve a recoger esto. Miren, el dogma de la maternidad divina está muy relacionado, y lo comentábamos antes Rubén y yo, recordando cosas de clase, está muy relacionado con las controversias cristológicas de los primeros siglos, las herejías cristológicas, que es fascinante. Eso es como un culebrón venezolano, pero de la patrística, ¿no? Porque allí hay peleas, excomuniones, conceptos que uno lo entiende de una manera, otros de otra. Es verdaderamente fascinante. Entonces, ¿por qué se proclama oficialmente en el 431 la maternidad divina? Pues porque por esta época un arzobispo, el arzobispo de Constantinopla, Nestorio, y que en consecuencia María, en cuanto que es una mujer, un ser humano, no puede ser madre de Dios. Claro, esto venía a quebrar la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia siempre ha sido que María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque María es madre de Jesucristo. Jesús es una única persona en dos naturalezas. Eso es lo que es la fe ortodoxa. Una persona divina en dos naturalezas, la humana y la divina. Sin mezcla, sin confusión, sin distinción. Nestorio negaba esto.
Para Nestorio María era Christotokos, es decir, la madre de Cristo. Cristo significa en griego, Christos, ungido. El Christos, en mayúscula, era el Mesías, pero el Mesías no era necesariamente un personaje divino. Podía ser un personaje humano que había sido especialmente elegido como otros personajes en la historia de la salvación. Sin embargo, el concilio dejó claro que era de fe católica, que María es madre de Jesús, y Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y al ser verdadero Dios y verdadero hombre, María, por tanto, es la Theotokos, la madre de Dios. San Juan Pablo II lo expresó de una manera muy hermosa el significado teológico de este dogma con la siguiente afirmación. Él decía: la expresión Madre de Dios nos dirige al Verbo de Dios, que en la encarnación asumió la humildad de la condición humana para elevar al hombre a la filiación divina. Pero este título, a la luz de la sublime dignidad concedida a la Virgen de Nazaret, proclama también la nobleza de la mujer y su altísima vocación. En efecto, Dios trata a María como persona libre y responsable y no realiza la encarnación de su Hijo sino después de haber obtenido su consentimiento. Esto es muy importante. Piensen ustedes que el Eterno, cuando entra en la historia, no lo hace imponiéndose, no lo hace avasallando. No sé si ustedes recuerdan, pero fue muy famoso en su época, ¿no?, el juego de ordenador de los Sims, ¿no?, que tú jugabas a los Sims, estaban los muñequitos haciendo su vida y tú hacías y deshacías a placer. Eras como una especie de tirano cósmico, ¿no? De hecho, los que tenían un puntito más sádico pausaban el juego cuando el muñeco estaba, por ejemplo, en la piscina, le quitaban la escalera para que se ahogara. Cosa de que tú ya dices, lo mismo hay que llevar al niño a terapia, ¿no? Si tiende a hacer mucho eso y se recrea en eso, ¿no? Pues nosotros muchas veces tenemos la imagen de un Dios tirano, ¿no?, de un Dios que se impone por la fuerza. Sin embargo, fíjense cómo es la dinámica de Dios, que Él nunca se impone, y para entrar de lleno en la historia de los hombres depende del fiat, del sí, de una adolescente pobre de Nazaret. Él no se impone. Yo muchas veces lo pienso y digo yo, pues si yo hubiera sido Dios y me dan a elegir, qué menos que nacer como hijo del emperador y tener todo el imperio a mi disposición, ¿no? O yo qué sé, o Asiria, Babilonia, Egipto, Mesopotamia. Israel, un pueblo que había sido nómada hasta hace poco, que eran pastores, que estaban todo el día siendo invadidos por unos y por otros, y María de Nazaret. ¿Pero quién era María? ¿Y qué es Nazaret? Porque Nazaret es como si dijéramos nosotros la Sarquía profunda, ¿no?, un pueblo, Frigiliana, ¿no? Y Frigiliana, ¿y eso dónde está? ¿Y qué es Frigiliana? Que es preciosa, por cierto, ¿eh? Si ahora los de Frigiliana me van a prohibir la entrada. Me refiero que es un lugar que no tenía relevancia, porque no es Jerusalén, no es la capital, el centro religioso, político, ¿no? Es Nazaret. Sin embargo, Dios siempre actúa de esa forma que ojalá nosotros aprendiéramos, ¿verdad? Porque el refrán este de si quieres conocer a Pedrito, dale un carguito. Pues muchas veces tú dices, hay que ver que Dios, siendo Dios, actúa de esta manera, ¿verdad? Y nosotros que somos criaturas, lo voy a repetir por si acaso, nosotros que somos criaturas, que no somos Dios. Hay algunos que no somos Dios. Por más seguidores que uno tenga en Instagram, en Twitter, en amigos en Facebook, eso ya, cuando dice un amigo en Facebook, dice, uy, ¿qué edad tiene este?, ¿no? Porque ya el Facebook está como más desfasado. Pues no somos Dios. No somos Dios. Y si miramos a Dios, precisamente, vamos a ver que su reino no es al estilo de los reinos de este mundo. A Él gracias. A Él gracias. Bien, pues, fíjense, le traigo ahí un fragmento del papiro Osirrinco que contiene una de las oraciones más antiguas dedicadas a la Virgen María, el Subtum Praesidium. Es una oración que data del año 250. Si recuerdan ustedes, el concilio de Éfeso se celebró en el 431. Pues ya había una oración en el 250 en el que las comunidades cristianas se dirigían a María como Madre de Dios. Es decir, Éfeso no inventa nada, ¿eh? Éfeso lo que hace es consignar
y salvaguardar lo que siempre había sido la fe de la Iglesia. Tienen ustedes ahí el mismo fragmento, pero puesto en griego, que es en el papiro, ustedes lo pueden ver, lo que está aquí, esto es griego, aunque no se aprecie muy bien, griego koiné, griego del pueblo, y tienen la traducción en castellano. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Fíjense, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, año 250, Concilio de Éfeso, 431. Si ustedes me preguntan por qué la maternidad divina, porque, oye, Dios podría haber entrado al mundo de muchas formas, ¿eh? Dios podría haber entrado al mundo siendo ya un ser humano adulto. ¿Por qué no? Si es Dios. Yo siempre digo que para mí, y por supuesto con todo el respeto del mundo a los padres, porque los padres son fundamentales, pero para mí lo más parecido que hay en esta vida a Dios es el corazón de una madre. Y yo creo que ni Dios mismo, fíjense cómo serán las madres, que ni Dios mismo se quiso privar de tener una. Y la maternidad divina nos lleva a un elemento fundamental en la espiritualidad cristiana, que es la ternura, la fragilidad asumida. Piensen ustedes en el misterio de Belén, lo que celebramos en Navidad. Bueno, lo que debiéramos celebrar en Navidad, porque ya saben que la Navidad se ha convertido ya en una fiesta de cumpleaños en la que se invita a todo el mundo menos al cumpleañero, ¿no? ¿Dónde está Jesús? A Jesús lo hemos sepultado entre los espumillones, entre las comilonas, que está muy bien, ¿eh? Que a ver si pensáis que yo soy Fray Pedro de Alcántara y duermo debajo de una escalera. No. Pero muchas veces las luces artificiales con las que adornamos las calles a veces pueden eclipsar a la luz del mundo, a la luz del mundo. ¿Y dónde vino Jesús? Aunque nosotros le pongamos mucha ternura y mucha fantasía con las lucecitas y los espumillones, vino a una covacha en Belén, a una covacha. Y me van a perdonar, pero ahí no, eso no olía ni a mazapán ni a turrón, ni estaba un coro de romeros cantando como en las de estas de Canal Sur, no. La covacha, y perdónenme que sea así, pero verdad es que en la vida hay que poner orden las cosas, olía a mierda de animal, a mierda, ¿no? Cuando tú vas de pequeño a la granja escuela y la granja escuela está limpia, te llevan a la zona de las vacas y dices adiós. Porque nosotros somos muy urbanitas y pensamos que la leche y la carne ya salen en el Mercadona, ¿no? Ya se crean en el Mercadona, en la bandeja. ¿Por qué? Porque como nos imaginemos el corderito mirándonos con los ojitos eso, cualquiera se come la de esta, ¿no? Pero si tú dices, no, eso ya ha nacido ahí, pues ya, no pasa nada, ¿no? Pues nació en una covacha que no olía a flores. Y el Eterno, el que ha creado el universo con sus propias manos, alza unas manos diminutas buscando el calor de su madre. Buscando el calor de su madre. La maternidad divina, en definitiva, nos habla de la locura de un Dios enamorado. Enamorado de sus criaturas hasta el punto de ser una de ellas, de introducirse en la historia, no como un espectador, no como cuando jugábamos a los Sims, ¿no? Sino entrando de lleno. Esa es ni más ni menos la grandeza que se recoge en el dogma de la maternidad divina. Vamos con el siguiente, la perpetua virginidad. El concilio de Calcedonia en el año 451, Constantinopla el III en el 681, el Lateranense IV, Lucduvense, el Vaticano II, en definitiva. La Iglesia constantemente ha defendido no solo la concepción virginal de Jesús, sino la perpetua virginidad de María, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo paso a paso esto cómo va, porque miren ustedes, nosotros somos muy pendulares, no tenemos término medio. Aristóteles decía que la virtud estaba en el término medio. El término medio no es una cuestión aritmética, tiene que ver con la prudencia. Nosotros somos de todos menos prudentes, ¿no? Hemos pasado de una sociedad en la que, ay Dios mío, que he enseñado el tobillo, y he puesto carioco al vecino de enfrente, cuidado. Cuidado la frescachona, porque además normalmente el acento iba para la mujer, ¿verdad? Hemos pasado de eso a hoy día que es lo contrario,
que es que si no te muestras como si fuera un pedazo de carne en una carnicería no vales nada. Y hoy día se considera la virginidad poco menos que la lepra, ¿no? Ay, pobrecita, ¿no? Pobrecito. Pero pobrecito, ¿por qué? ¿Tiene algo que le pasa? ¿Tiene algo terminal? No, es que es virgen todavía. Y dice, pues no. Hoy además, cada vez que vienen al colegio a dar los talleres de educación afectivo-sexual y demás, se constata un hecho que es que la edad en la que se inician las relaciones sexuales los jóvenes es cada vez más pronto. Y aquí el problema no es una cuestión de puritanismo, ojo, porque el puritanismo no es católico, ¿eh? El cuerpo es una dimensión buena, la sexualidad es una dimensión buena. Aquí tiene que ver la cuestión con la educación afectivo-sexual. Estamos hablando de personas que no son maduras, que no han hecho un proceso vital, que están quemando etapas que todavía no les corresponde, pero porque no están preparados emocional y afectivamente, ¿no? Entonces, el dogma de la perpetua virginidad de María, muchas veces entre ambientes incluso católicos, hace que alguno que otro levante una ceja hasta el techo. Ya. Perpetua virginidad, ¿no? ¿Esto qué es? Y además normalmente se suele hacer alusión a esto de aquí, que es una cuestión polémica. Los hermanos de Jesús, adiós, ya la hemos liado, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Porque en el Evangelio encontramos, ¿verdad?, en algunos pasajes que se hace alusión a los hermanos de Jesús. Bueno, que no cunda el pánico, ¿no? Que no cunda el pánico. Vamos a ver qué es esto. En primer lugar debemos tener claro lo siguiente. El hebreo, y ojo con esto porque la lengua materna de Jesús es el arameo. El hebreo es la lengua litúrgica, pero la lengua hablada es el arameo, ¿no? Bien, pues el hebreo no tiene la riqueza que tiene el castellano. Por ejemplo, si yo quiero decir, pongo un ejemplo, en castellano, sobrina, el concepto sobrina o sobrino no existe en hebreo. Tengo que decir la hija de mi hermana o el hijo de mi hermano. No tienen palabras concretas, tienen que usar perífrasis verbales muy largas. ¿Qué usan entonces el pueblo semita para referirse a todo tipo de parientes? El término hermano. Hermano se usa para todo tipo de parientes. Pero es que si se fijan, hoy día nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy en el colegio, constantemente los chavales te dicen hermano, están constantemente, no, hermano. Cualquiera que lo escuche, si hubiera un observador externo, al escuchar uno decía al otro, no, hermano, qué pesado eres, ¿no? Diría, fulanito tiene un hermano, no, pero es que este hombre es hijo único. Lo que pasa es que se llaman así hermanos, ¿no? Pues bien, como les digo, no hay otro término más que hermano para referirse a pariente. Y hay ejemplos claros, por ejemplo, tienen ahí, en Génesis 29:12 aparece Jacob, que pone que es hermano de Labán cuando realmente es su sobrino. O anteriormente tenemos a Lot, que es sobrino de Abraham y aparece como hermano. Y un elemento clave de todo esto es cuando se traduce la Biblia al griego koiné, que es el griego popular. Eso se conoce como la Septuaginta. Y esa traducción tuvo lugar en el siglo II. Es decir, toda la Biblia, digamos, lo que es el Antiguo Testamento para nosotros y lo que es el Nuevo Testamento para nosotros, fue traducida al griego, aunque en el Nuevo Testamento prácticamente todo se escribió en griego, ¿no? Pues bien, al traducirse en griego, todos los términos familiares se traducen como hermanos, salvo dos, que aparece el término anepsios, que es primo en griego. Pero solamente aparecen dos casos. En todo el resto de la escritura se utiliza el término adelfos, que es hermano en griego, en todos, cuando son tío y sobrino, pero es que incluso para designar a los miembros de un mismo pueblo, cuando son amigos, cuando son miembros de una tribu, todo el mismo término hermano. Por lo tanto, encontrar en la escritura la expresión los hermanos de Jesús no se refiere necesariamente a hermanos de sangre. Pero hay otro dato más, vamos a ir viendo. Papías de Hierápolis, que tiene un nombre curioso este hombre, es un padre apostólico, pertenece a la primera generación cristiana, fue discípulo directo del apóstol Juan y obispo de Hierápolis, la actual Turquía, ¿no? Él, conservamos muy pocos escritos suyos, principalmente asumidos por otros autores, ¿no? Porque originales suyos se han perdido. Pero él hablaba de que esos hermanos de Jesús eran hijos de María, la esposa de Cleofás o de Alfeo, que Cleofás y Alfeo son la misma persona, ¿no? Y esta María
era pariente de Jesús, es decir, que estamos hablando de familiares con sanguinidad, pero de tipo primo. Pero todavía hay algunos elementos más. Es curioso que en los Hechos de los Apóstoles, cuando la Virgen María aparece en medio de los hermanos de Jesús, nunca se dice que María sea la madre de esos hijos. Siempre se refieren a ella con el término la madre de Jesús. Incluso cuando está en medio de esos parientes de Jesús, que lo normal sería decir la madre de fulano, vengano, no, siempre es la madre de Jesús, haciendo una distinción. Pero hay otro elemento más que refuerza esta hipótesis, ¿no? Recuerdan ustedes que el último episodio de la infancia, luego hay un corte hasta la vida pública, es cuando Jesús se pierde y es hallado en el templo, ¿verdad? Eso es a la edad de 12 años. Y se nos dice que la familia de Nazaret peregrinó a Jerusalén, la ciudad santa, pues para celebrar las fiestas principales. Eso era una cuestión judía, ¿no? Hoy, por ejemplo, se va mucha gente en familia al rocío, ¿verdad? Las romerías, pues los judíos, cuando llegaban la Pascua o Pentecostés o la fiesta de las tiendas, que era muy popular, los que podían peregrinaban en familia. Es curioso que en ese episodio, que es el último de la infancia, en el que se pierde Jesús, y es un momento de tensión, imagínense, ¿no? No sé si alguno de ustedes habrá perdido de pequeño o habrá perdido un pequeño en un momento dado. Es un momento tenso. A mí no se me olvidará que de chico yo me perdí porque todavía sigo llamándolo, continente Rosaleda. Para mí es el continente, no el Carrefour, eso es demasiado francés. Y España y Francia siempre hemos tenido algo histórico ahí. Pues yo me perdí en la de esta de los congelados y aquello fue el infierno en la tierra. Yo pensé ya que iba a vivir allí, en los congelados. Yo ya dije, pues no sé, ya he perdido a mi madre, soy huérfano, hasta que mi madre me encontró, ¿no? Pues en ese momento de tensión no aparecen en ninguna parte los hermanos de Jesús. Lo normal sería que si fueran hermanos de carne y sangre estuvieran ahí también buscando y aparecieran los evangelios. No aparece por ninguna parte. Y el último tramo, lo más definitorio de todos. Cristo, el Señor de la agonía, cuando estaba en la cruz, ya costándole respirar, ¿verdad? Ya saben ustedes que en la crucifixión la muerte se produce principalmente por asfixia, el diafragma queda comprimido y ya cada vez cuesta más. ¿Qué hace con María y con Juan? Le dice, Juan, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. ¿Esto por qué? Según las costumbres judías, cuando una madre quedaba viuda, era obligación, pero además, según la ley mosaica, que los hijos tenían que hacerse cargo de la madre. Una madre no podía quedarse desamparada. Si se fijan en el Antiguo Testamento, ocupan un lugar fundamental, el huérfano y la viuda. Es una obsesión del pueblo de Israel, porque son los más frágiles y vulnerables en una sociedad patriarcal, el huérfano y la viuda. Bien, pues sería de todo punto imposible desde el punto de vista histórico que si María hubiera tenido hijos naturales, Jesús, haciendo ya un esfuerzo sobrehumano en el momento de la agonía, se la dé a Juan como madre y como hijo. Esto lo hizo porque María quedaba sola. José, no sabemos cuándo falleció, pero sí sabemos que cuando Jesús empezó la vida pública ya José no está, no aparece. María, al morir Jesús en la cruz, queda sola absolutamente. Por eso el Señor le encarga a Juan, el discípulo amado, que se quede con su madre. ¿Y cuál es el sentido teológico? ¿Qué fundamento tiene la virginidad? Pues Karl Rahner decía, un gran teólogo, además de los más importantes, a Rubén le sonará, y Karl Rahner tenía un hermano, Hugo Rahner me parece que se llamaba, Karl Rahner era alemán, y él escribía mucho, mucho. Y hay obras suyas que son muy buenas y hay otras que son densas, pero densas. De hecho, su propio hermano decía, cuando tenga tiempo, traduciré a mi hermano al alemán. Y ellos hablaban y escribían en alemán. O sea, fíjense lo enrevesado que era el Karl Rahner, que su propio hermano decía, cuando yo tenga tiempo lo voy a traducir a nuestro propio idioma porque no hay quien le entienda, ¿no? Pero cuando se le entendía muy bien. Y aquí tenía un fragmento precioso, fíjense, merece la pena leerlo. La virginidad de María y el nacimiento del Señor sin intervención de padre humano indican, no solo con palabras, sino en la concreción tangible de la vida humana, una misma y única realidad. Dios es el Dios de la gracia libre, el Dios que nosotros, con todos nuestros esfuerzos, no podemos coger y aferrar con nuestras manos, sino solo el Dios que podemos recibir como gracia,
con la que se nos entrega a sí mismo de manera inefablemente libre. Esta realidad en María no tenía que vivirse solamente en las disposiciones de su corazón, sino que debía expresarse en todo su ser, incluso en su corporeidad. Tenía que manifestarse y representarse en su existencia corporal. Por este motivo, María es virgen en el espíritu y en el cuerpo, única en todo el plan de Dios. Fíjense, la virginidad de María no es una derivación cómoda del ambiente cultural de la época, porque les recuerdo que el pueblo de Israel esperaba al Mesías en la carne por generación normal. De hecho, para un israelita, una de las peores maldiciones que hay es la esterilidad, porque no pueden seguir dando pábulo a la alianza hecha con Dios a través de Abraham y Moisés, y no puede venir el Mesías en la carne, por lo menos a través de nosotros, porque no podemos. Entonces, la virginidad de María es algo verdaderamente novedoso. ¿Y qué quiere decir Dios con la virginidad de María? Bueno, hoy día que se habla tanto del empoderamiento, ¿no?, de la mujer, pues hay una mujer más empoderada que María de Nazaret, que no necesita ni siquiera varón para ser madre. Ella está totalmente envuelta de Dios. Piensen que en la tienda del encuentro, donde se guardaba el arca de la alianza cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto, no podía entrar nadie, salvo, por supuesto, el sumo sacerdote. En el templo, en el Sancta Sanctorum, no podía entrar absolutamente nadie, salvo el sumo sacerdote un día, el Yom Kippur, el día de la expiación. Es decir, aquello que está consagrado a Dios se considera que está sellado. Pero ¿qué nos quiere decir Dios con la virginidad de María y la concepción virginal? Bien, yo recuerdo de pequeño las historias del barón de Munchausen, que eso ya va relatando mi edad, yo ya no podría entrar en el grupo joven, me parece a mí. Pues estas historias eran de un señor un poco excéntrico, un poco rarillo, vamos, que estaba como una cabra. Y entonces había un momento en el que él iba con su caballo por unas arenas movedizas y se estaba hundiendo en la arena movediza con su caballo. Y no se le ocurre otra cosa que hacer que para intentar salir tirar de su propia coleta. Pero claro, ¿qué pasa si tiras de tu propia coleta? Que te vas a seguir hundiendo, como es natural, ¿no? Necesitas o engancharte a una rama o que alguien te eche una cuerda, lo que sea. En definitiva, necesitas una ayuda de fuera, ¿no? Pues bien, la salvación es un don de Dios inmerecido. Ninguno de nosotros puede alcanzar la salvación por sus solas fuerzas. Y la salvación es Jesucristo. Por eso el nacimiento virginal lo que viene a dejar claro es, este niño que viene aquí es la salvación en persona. Y esa salvación no es fruto de dinámica natural alguna. Nosotros no podemos alcanzarla. O si no, yo les pregunto, ¿quién de los que está aquí puede salvarse del mal, del pecado y de la muerte? ¿Quién puede salvarse de eso? ¿Quién puede salvarse de la muerte? Y eso es un anhelo del corazón humano. Creo que era Marcel Proust el que decía, amar a alguien significa decirle tú no morirás jamás, ¿no? Un anhelo del corazón humano es la inmortalidad. No queremos morir, en líneas generales, ¿no? Hay circunstancias, pero no queremos morir ni queremos que la persona amada muera. Sentimos un desgarro, sentimos la muerte como algo antinatural, como una violencia que nos viene, ¿no? Nosotros no podemos alcanzar la salvación por nuestras solas fuerzas. El nacimiento, la concepción virginal de Jesús viene a poner el acento en esta realidad. Esta salvación que viene es obra de Dios. Fíjense, nosotros, muchas veces los católicos y bueno, los cristianos en general, seguimos teniendo un esquema muy fariseo de la salvación. El esquema fariseo es un esquema legalista y Jesús se las tenía tiesas con los fariseos. ¿En qué consiste este esquema? Muy rápidamente. El esquema fariseo es, si tú eres un pecador, Dios no te ama, tú estás muerto en vida. Y para que Dios vuelva a amarte, tú tienes que hacer muchas cosas, muchas penitencias, muchas acciones, y cuando lo hayas hecho, Dios vuelve a amarte. ¿Cuál es el esquema de Jesús? Dios te ama siempre, inmerecidamente. El amor de Dios siempre es primero. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Las obras no valen para nada? Por supuesto que sí. Una fe sin obra es una fe muerta. Pero las obras no son
el precio, el paso previo por el que yo compro el amor de Dios, porque si no Dios no me quiere. Las obras son la consecuencia de haber aceptado el amor de Dios que yo no merezco. Y acoger ese amor, naturalmente, se traduce en obra. Se nos dice el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les recuerdo además que el Génesis es una etiología sapiencial. ¿Eso qué es? ¿Un medicamento? Eso quiere decir que está escrito en un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Piensen ustedes que estamos hablando de un mundo precientífico. No tendría sentido hace más de 5.000 años que Dios se pusiera a hablar del Big Bang, de la evolución y de la segunda ley de la termodinámica, porque es que a más de uno se le hubiera ido la olla camboya como es natural. Pero es más, es que incluso hoy día, si en los relatos del Génesis se hablara de la segunda ley de la termodinámica, díganme cuántos de los que estamos aquí no enteraríamos de algo. Poca cosa. Bueno, tú sí. Pero la mayoría no. Es decir, los científicos sí, pero la mayoría no. Entonces, el relato del Génesis expresa una verdad, pero en un lenguaje simbólico que hay que interpretar. Por ejemplo, en lugar de hablar Dios de la explosión del Cámbrico, que supuso una explosión de vida en los océanos, ¿no?, de la Tierra primitiva, se nos dice, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, ¿no? En lugar de hablar, por ejemplo, del Big Bang y de un universo en evolución, que eso no lo había entendido nadie, les recuerdo que hasta mediados del siglo XX el concepto de universo era estado estacionario. Albert Einstein, Hubble, todos los demás decían que el universo era eterno. Y fue Georges Lemaitre, un matemático belga, por cierto sacerdote católico, el padre de la teoría del Big Bang. Mediados del siglo XX, hasta mediados del siglo XX el universo era eterno. Pues en lugar de hablar de eso se nos dice que Dios fue haciendo el universo en 7 días, ¿no? Un lenguaje adaptado. En lugar de hablar, por ejemplo, de la evolución biológica, los primates, todo esto tal, se nos dice que Dios era como un alfarero, cogía el barro de la tierra y lo iba moldeando hasta dar la forma de Adán, que significa el viviente, y le insufló su aliento y cobró vida. Es decir, la pedagogía divina va expresándose en un lenguaje que podamos entender poco a poco. ¿Y qué significa entonces el relato del pecado original? Significa que nuestros primeros padres, haciendo uso de su libertad, le dieron conscientemente la espalda a Dios, falseando su condición creatural. Yo no soy criatura, yo soy Dios, yo decido lo que está bien y lo que está mal. Si se fijan, el eco de esa transgresión recorre toda la historia humana. Las mayores atrocidades que se han producido en la historia de la humanidad son el eco del yo soy Dios, yo soy Dios, yo decido lo que está bien y lo que está mal. Nuestros primeros padres, escuchando esa voz seductora, es curioso, el único animal que habla en el relato del Génesis es la serpiente antigua. Esa serpiente que cizañea por ahí, le dice, no le hagáis caso, o está mintiendo. Haced esto, ¿no? Ahí vino toda la eclosión, la catarata de pecado en el mundo. Miren, el pecado original es uno de los dogmas más fáciles de reconocer. Nosotros venimos a un mundo que está herido, que está contaminado. San Juan Pablo II hablaba de las estructuras de pecado, ¿verdad? A lo mejor yo soy muy buenecito o intento serlo, pero estoy rodeado de mal. ¿Cuántas veces, por ejemplo, cuántos de los que estamos aquí están en contra de, yo qué sé, de la explotación infantil o de la explotación laboral en general? Pues yo creo que todos, ¿no? Pero ¿y dónde está hecha nuestra ropa? Oye, que yo esto me lo he comprado en Zara. Bueno, sí, pero ¿y la etiqueta qué dice? Made in Bangladesh, Made in Taiwán. No te va a decir Made in Boyullos, par del condado. ¿Y cómo se ha hecho en Taiwán, cómo se ha hecho en Bangladesh, etcétera, ¿no? Todos estamos envueltos en esa maraña de pecado que inundó la historia. Claro, alguno podría decir, ¿y qué culpa tenemos nosotros de lo que hicieran los primeros seres humanos, no? Pues yo siempre lo pongo en comparación para que los alumnos lo entiendan de la siguiente manera. Imagínense un matrimonio que nada en la abundancia, ¿no? Rico, bien posicionado, con sus casoplones, sus piscinas, sus cuentas saneadas, y están esperando un bebé. Y este matrimonio comienza a hacer cosas un poquito ilegales, ¿no? Al final le echan el guante, Hacienda se le echa encima, uno va a la cárcel, a otro una multa, les quitan las casas, y el bebé, de tener que haber nacido en una situación de bonanza económica, con la vida resuelta, nace en una situación, ¿verdad?, de caída.
¿Ese bebé tiene culpa de algo? Obviamente no, pero está viviendo las consecuencias de sus padres, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estropearon los primeros seres humanos, Dios lo está arreglando aquí. Esto es una nueva creación. María será concebida como nueva Eva y Jesús como verdadero Adán. De hecho, en el relato del Génesis tenemos lo que se llama el protoevangelio, que es cuando Dios maldice a la serpiente y le dice, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón, ¿no? Eso es como un preanuncio de esto que estamos viendo aquí. Dios no nos deja solos, sumidos en nuestra caída, en nuestro caos, sino que Dios nos rescata al precio incluso de su propio Hijo. Aquí tenemos esta nueva creación. ¿Y por qué María fue preservada entonces del pecado? Pues por varias razones. En primer lugar, la Virgen Santísima entró a la existencia como un ser humano plenamente redimido. ¿Y esto por qué? Porque la acción de Cristo trasciende los límites del espacio y del tiempo. Se puede aplicar sin restricción temporal, porque Dios está más allá del espacio y del tiempo. Dios necesitaba, por así decir, una cuna apropiada para Jesús. Piensen ustedes que la gestación no es solamente una cosa biológica. Hoy día los psicólogos saben que el entorno influye, la música, el estado anímico de la madre, ¿verdad? Las emociones, incluso la voz. Llega un momento en el que el feto se va familiarizando con los sonidos, con la voz, reconoce la voz de la propia madre. Pues la atmósfera de pecado que rodea e inunda a todo ser humano no encontró en María ninguna complacencia, porque ella estaba destinada a ser la verdadera arca de la alianza, el Santa Santoro. Aquí Benedicto XVI, no voy a leer la cita entera, sí que nos dice una cosa que es muy importante, que es que la Inmaculada Concepción es fundamento de esperanza. Recuerdan en Fátima, que hemos celebrado hace poco, la Virgen decía, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Es decir, pese a los dramas de la historia, pese al estrago que el pecado ha hecho en la naturaleza humana, porque el pecado desfigura, al final la última palabra no la tendrá el mal, la última palabra la tendrá el amor, y esa es la esperanza cristiana. María es reflejo de la humanidad transfigurada, de la humanidad que ha sido plenamente redimida por Dios. Llegamos al último dogma, la Asunción. La Virgen María murió, y esto no es algo que me haya inventado yo, es la corriente teológica principal que ha sostenido la Iglesia durante siglos. Esto de la dormición y demás es una manera bonita de decirlo, pero murió. De hecho, si ustedes ven las catequesis del Papa San Juan Pablo II sobre la Asunción, él habla claramente de la muerte de María. Hombre, murió el hijo, pues ¿cómo no va a morir ella también? Ahora bien, ¿qué sucede? Puesto que María ha sido liberada del pecado original, la muerte para ella no es como para nosotros una ruptura, un expolio, algo que vivimos con ansiedad, como una violencia, sino que para María la muerte es una transformación, un paso a la gloria eterna. Por eso María, con su Hijo Jesús, son los dos únicos seres humanos, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, no me canso de repetir, que ya están en la gloria del cielo en cuerpo y alma. Ambos ya están en cuerpo y alma, porque son, como hemos visto antes, esa nueva Eva y verdadero Adán. Miren ustedes, esto está conectado con la verdadera esperanza cristiana. Aquí les pongo como dos contrastes, Mr. Wonderful y Jesús victorioso en la cruz. Miren, la esperanza cristiana no tiene nada que ver con Mr. Wonderful. Mr. Wonderful, ¿qué te viene a decir? Que la vida es un festival de luz y de color y que todo va a terminar saliendo bien. Eso es mentira. Eso es mentira. Y de hecho, yo no me canso de decirlo como filósofo y como teólogo, es una pseudofilosofía peligrosa, nociva. Porque sí, tú ves los muñequitos muy graciosos y dices, pero vamos a ver, pero si son muy entrañables, sí lo son. Pero si a ti te está diciendo la taza que te han regalado con un pomelo sonriente, tú puedes con todo, y de pronto tú no puedes con todo, ¿quién va a tener razón? ¿El pomelo sonriente o tú? El pomelo, obviamente. Por lo tanto, tú te machacas todavía más. Y dices, fíjate, si yo seré lo peor, que el pomelo me está diciendo que yo puedo con todo y no puedo. No podemos con todo. La esperanza cristiana no nos dice, oye, que todo va a salir bien. Dios no es un mago. Nosotros no podemos ir a decir, oye, quítame los problemas del mundo. Jesús nos ahorró la cruz.